Segunda de Corintios capítulo 13. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Acá vemos Pablo escribiendo nuevamente a los Corintios. Recuerdan la prédica pasada, estuvimos hablando de la apariencia, de esto que habla Pablo en 2 de Corintios 10, que dice, él habla a algunos que los tienen a ellos como si andaran en la carne, pero dice él, pues nosotros no militamos en la carne. Acá en el capítulo 13 Pablo se está despidiendo y les dice en estas últimas letras que le escribe que es la tercera vez que va a ellos. Y Pablo les dice que no será indulgente, sino que le dará una muestra a aquellos que son rebeldes de que Dios está en él, de que Cristo opera en él. Y dice Pablo en el versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Cómo vive Cristo? Por el poder de Dios. O sea, el Hijo de Dios resucitó y se sentó en el trono. Nosotros recordamos lo que dice Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, acá vemos que Pablo quiere mostrarle a ellos que Jesucristo en nosotros muestra su poder, ese poder que lo hace a Él todopoderoso. ¿Cómo lo muestra? Por medio del valor de su palabra, por medio de ese poder que hay en nosotros por su palabra. Esa palabra poder viene de la palabra dinamita, de la palabra, del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita, corrijo. Y esa palabra habla también de capacidad. Nosotros tenemos capacidad. Nosotros como creyentes deberíamos tener en nosotros varias actitudes que demuestran que Cristo está en nosotros. Nosotros como creyentes debemos de tener confianza. Debemos de, cuando hablamos la palabra, tener seguridad, certeza. Y hay cosas espirituales que tienen que suceder en nosotros porque somos creyentes. Si no suceden, es porque Cristo no está en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ese mismo Cristo que Él dice que buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y esto es importante, porque cuando Cristo está en nosotros, somos dirigidos por Él totalmente. Totalmente. Te cuento algo, este mensaje saltó a mi corazón anoche y esta mañana ya el Señor me estaba dando más palabras. ¿Por qué?
que Cristo no es alguien que está muerto. Cristo está vivo, porque dice que Él vive por el poder de Dios. Y como Él vive, Él es la cabeza de su iglesia, le da el camino. Él les dice por dónde van a andar, Él les dice lo que van a hacer, aún lo que van a hablar, porque esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un cuerpo que anda delante de Cristo, porque dice Pablo a Tito, en su capítulo 2, versículo 13, que Él murió para presentarse delante de Él una iglesia propia, una iglesia que no tuviese mancha. Eso lo dice en Tito. Vamos a leer Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, vemos acá que cuando Cristo está en nosotros, hermanos, hay algo diferente. ¿Por qué Pablo escribía esto a los corintios? Porque había algunos, él lo venía diciendo en el capítulo 10, que andaban en la carne. Y en la carne, Pablo enseña a los romanos en su capítulo 8 que en la carne nosotros no podemos hacer las obras de Dios, que el que anda según la carne morirá, dice Pablo. Porque necesitamos, obviamente, como dijo Jesús en Juan 3 a Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Necesitamos ser nuevas criaturas, creadas según Dios, o sea, criaturas espirituales, donde Cristo pueda operar, porque un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea que Cristo tiene que operar en nosotros. Si usted invocó a aquel que es poderoso, a Jesús, invocar es llamar sobre. Si usted llamó sobre su vida a Jesús, Jesús está en usted. Y si Jesús está en usted, las obras de Jesús deben verse en usted. Deben verse. Y las obras de Jesús, como hemos venido hablando, no son las obras que tradicionalmente nos han enseñado de Jesús. Vean cómo están desviadas las doctrinas y las enseñanzas que se dan hoy día. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la Biblia. Agarraron la Biblia y la guardaron y se olvidaron que ella es la que nos da el testimonio. Ellos se olvidaron de que estas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros, para que nosotros las tengamos siempre como un ejemplo, como una manera de actuar. Si usted quiere ver lo que es la iglesia, usted no va a voltear a ver alrededor, usted va a venir a la Escritura y usted va a ver el libro de los Hechos y va a ver todas las epístolas de ahí en adelante y usted va a ver lo que es la iglesia. Esto es la iglesia, que Pablo dice a los colosenses que es el cuerpo de Cristo. Si es el cuerpo de Cristo, es una iglesia poderosa, no según el hombre, porque a veces pensamos que poderoso es ir y hacernos. Jesús dijo que las naciones se enseñorean uno de los otros, pero ustedes, dijo Jesús, entre ustedes no será así, porque todos ustedes son hermanos. O sea, la iglesia operamos de una manera diferente, pero el poder de Dios está con nosotros. ¿Cómo murió Cristo? Crucificado. ¿Quiénes lo crucificaron? Los hombres. Pero vive por el poder de Dios. Se levantó y venció la muerte, algo que ningún hombre puede hacer. Los demonios corrían a hincarse delante de Él, algo que ningún hombre puede hacer. Las enfermedades a Él reprenderlas salían, algo que ningún hombre puede hacer. Tocaba los féretros, las urnas y los muertos se levantaban, algo que ningún hombre puede hacer. Hombres como Lázaro, que tenían 4 días de muerte, le decía, levántate, ven fuera. Y venían fuera, vivos, algo que ningún hombre puede hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer esta diferencia, porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder que Dios tiene. Dios le pagará al hombre conforme al poder que el hombre cree que es poder en el día final, y eso lo escribió Apocalipsis, cómo vendrán todas esas plagas y esas cosas con las que el hombre no podrá lidiar. ¿Por qué? Porque será la ira de Dios. Pero mientras tanto, Dios muestra al mundo su poder por la iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que Dios está con ella, una iglesia que habla y predica
el Evangelio. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia que ellos ya andaban, cuando decimos que le hablaba, sabemos que había mucha gente en la iglesia que no andaban así. Siempre hay gente rescatada que sí busca el camino de Dios correctamente, siempre lo hay. Pero cuando las epístolas se escriben es porque la mayoría, habían sectores, y vemos que Corintios, cuando uno lee primera y segunda de Corintios, se da cuenta uno que había una división tremenda en Corintios, había muchos sectores. ¿Y por qué? Porque cada uno se iba en particular a creer una doctrina diferente. Entonces ahí venían las divisiones. Entonces Pablo escribe con relación a eso. Pablo, el que llevó el evangelio a esa región, porque él fue el primero que llegó hasta ellos. Y él lo dice ahí en 2 de Corintios 10, que él no se gloría como que si nosotros no hubiésemos llegado a ustedes, dice Pablo, sino que fuimos los primeros en anunciar aquí el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Este evangelio que Jesús dijo, el evangelio del reino, porque es el evangelio que él trajo, porque él es el rey. Él es el rey. Y el único evangelio es el que él predicó. Por eso Pablo dice a Timoteo, que el que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe. Delira es una persona que no sabe ni lo que habla, ni lo que dice. Y vemos hoy muchas religiones que las personas no saben. Tú les preguntas que por qué hacen eso, no saben ni por qué lo hacen. No, porque así nací yo y así lo hago porque ven a los demás a hacerlo. Pero el que es consciente dice, no, pero porque yo me voy a, ¿qué gano yo con persinarme así? ¿Qué estoy haciendo? Cuando me persino hago la señal de una cruz. ¿Y dónde es la cruz? La cruz es la señal de muerte. ¿O no? Jesús murió en una cruz, muerte. La cruz usted la ve en los cementerios, muerte. La cruz no es de vida. Jesús muriendo nos da vida, pero no la cruz es muerte. Jesús nos da vida en esa cruz. Son cosas muy diferentes. Lo que pasa es que a veces como que alteramos los hechos, los cambiamos porque no discernimos, no meditamos, no aprendemos en realidad de lo lógico de las cosas, pues. Porque las cosas tienen que ser lógicas. Nosotros tenemos que ser personas racionales, que entendamos las cosas. Luego puede salir, ay, mira, ahí sale corriente de ese, ay, déjame meter el dedo. Entonces ve cualquier cosa, no, ahí hay corriente, pero no hay un cable. Usted tiene que saber, mira, aquí hay corriente porque ahí está el cable, mira, hay corriente. O sea, todo tiene que ser lógico. Sí. Aquí Pablo dice a esta iglesia que ellos deben de examinarse para ver si en ellos está Cristo, para ver si Cristo opera en ellos. La Escritura nos dice en el libro de Daniel, nota esto, por eso yo digo que siempre hay gente rescatada, porque Daniel es un libro que se escribió en la cautividad ¿de quién? De un pueblo, el pueblo de Israel, estaba cautivo. ¿Y quién era Daniel? Uno de esos príncipes, esos sabios de ese pueblo. Él junto a otros príncipes, nos cuenta Jeremías que ellos fueron llevados cautivos. Ellos fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, y Dios asimismo, como echó primero a las 11 tribus, después echó a la tribu de Judá también de su presencia. ¿Por qué? Porque no lo agradaron, no hicieron lo que él quería que se hiciese. Toda la iglesia tiene que tenerlo muy en cuenta, porque pensamos a veces por decir que somos iglesias, no. Jeremías 7 habla claramente, ustedes no van a hacer de mi casa cueva de ladrones, no señor, no se van a meter ustedes acá a decir libres somos de hacer todas esas cosas que hacemos, no. El que va a venir acá medite y cambie sus obras, decía el profeta Jeremías. Aquí en Daniel nosotros vemos que en el mismo capítulo 1 Daniel comienza a hablar cuando Dios permitió que este pueblo fuese llevado cautivo. Y miremos acá lo que dice la palabra. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey de ese gran imperio, el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor, que Daniel habla de ese rey en
en este libro. Y dice, y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D minúscula. Vuelvo a recalcar esto, es muy importante. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que se señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los 10 días, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados en todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Esta historia es extraordinaria. Esto es fuera de cualquier cosa que usted puede mirar a diario. Esto es extraordinario lo que Dios hizo con estos jóvenes. ¿Por qué? Porque creyeron a Él, y esta es la diferencia. Por eso Pablo le dice a los corintios, examínense para ver si ustedes están en Cristo Jesús. Porque nosotros que estamos en Cristo Jesús no debemos de ser como antes éramos. Ahora en nosotros hay poder por el que vive por nosotros, porque Él murió y volvió a vivir por nosotros, por nosotros. Él no lo hizo, Él no descendió y se hizo hombre porque quería venir a participar. No, Él decía que hasta cuándo estaré con ustedes. Él no quería estar acá.
Pero Él lo hizo, ¿sabes por qué? Por nosotros. Por eso Él murió y volvió a vivir. Jesús no quería estar acá. Y son cosas que cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta de que es una realidad. Dios le dijo a Moisés, no, yo no voy a andar delante de este pueblo porque los voy a destruir en un día. Los voy a destruir porque Dios no se agrada del pecado. Dios no se agrada. Él hace el sacrificio por nosotros. ¿Nosotros quiénes? Ahí hay que hacer una salvedad. Nosotros los creyentes, no cualquiera, el que le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Él no se agrada del que no tiene fe, no se agrada. Puede gritar 10 millones de veces Dios mío, pero Él no se agrada del que no le cree, hay que creerle. Entonces Pablo le estaba diciendo a esta iglesia de los Corintios que ellos tenían que conocer que Cristo estaba en ellos, porque Cristo es un Dios poderoso, poderoso. Estos hombres allí, Daniel y sus 3 amigos, nos está diciendo Daniel que cuando los iban a hacer que ellos hicieran cosas que Dios no mandaba, él se levantó en fe y dijo, no nos obligues a contaminarnos, no nos obligues. ¿Qué era contaminarse para Daniel? Ofender a Dios. Ofender a Dios. Eso era contaminarse. No era, que me voy a ensuciar, no. Él no quería hacer algo que se ofendiera, que Dios se ofendiera. Él no quería probar comidas que eran sacrificadas a ídolos, porque Dios dijo, no tendrás ídolos. Entonces él no quería hacer eso. Él no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque era alguien que quería agradar a Dios. Y dice que cuando él se levantó en fe, Dios lo puso en gracia con el jefe de los eunucos, el que estaba a disposición del rey para hacer las cosas. Era el que estaba allí señalado por el rey para decirle a ellos todo lo que iban a hacer. Y Dios lo puso a Daniel en gracia por él levantarse en fe. Operó el poder de Dios. Operó. Y dice que Dios le dio a ellos sabiduría, le dio revelación. A Daniel le dio toda interpretación y visión. Dios se la dio. ¿Por qué? Porque ellos fueron hombres de fe. Esto es tremendo. Y dice que cuando llegó el tiempo, pasaron 3 años y fueron llevados delante del rey. Ellos fueron llevados y se les consultó a todos, porque no fueron nada más ellos 3, fueron muchos los que estaban siendo preparados para el rey escoger algunos. Y cuando fueron llevados, dice la palabra que no fueron hallados ninguno como ellos. En todos los que se les preguntaba a ellos, ellos eran 10 veces mejores que los demás. Y esto es importante, porque esto es lo que nos enseña a nosotros cuando de verdad nosotros creemos a Jesús, nos enseña del poder que Dios nos da como creyente. Dios nos da capacidad. Dice Santiago, en Santiago 1, Santiago capítulo 1, en el versículo 5, dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El que está a falta de sabiduría. Ojo, porque en la iglesia no debe haber gente falta de sabiduría. ¿Por qué hay gente falta de sabiduría? Porque no creen a Dios, no creen a Dios. Porque este libro de Daniel, Dios se tomó el tiempo de colocarlo en este canon, ¿sabes para qué? Para que nosotros entendamos que Él es un Dios poderoso. Y ahí en el libro de Daniel nosotros vemos cómo Dios obra con un hombre, aparecen sus 3 amigos en algunos capítulos, y Dios obró también con ellos con poder, porque ellos también le creyeron a Dios. Y allí están como testimonio. Esther no está para que usted vea una reina que se llamaba Esther. Esther está para que usted vea un hombre como Mardoqueo, cómo le creyó al poder de Dios. Y aún Esther reinó gracias a esa fe que él tuvo. Esto es tremendo. Las cosas que Dios puede hacer. Pero Dios las hace con los que le creen, con aquellos que saben que Dios es poderoso y no fue que un día Dios dejó de ser poderoso, porque a veces estamos tan rodeados de las cosas que pasan que ignoramos que Dios es poderoso. Cuando Jesús muere, Jesús dijo, mira, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
consiguiente, vayan y hagan discípulos. Todo el poder, dijo Jesús, todo el poder. ¿Es de quién? De Él. Por eso Santiago dice, mira, a nosotros nos vienen pruebas, dice Santiago. O sea, el que está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero ¿por qué a veces no tenemos sabiduría? Podemos decir, bueno, porque Dios a mí no me la da. Pero ¿será eso factible a la luz de las Escrituras? O sea, Dios no me da sabiduría. No, el que te falta, pídala a Dios. Entonces, el problema allí es falta de fe. Falta de fe. Por eso Pablo dice, a menos que estéis reprobados. Pero conocerán que nosotros no estamos reprobados. ¿Por qué? Porque Dios les da el poder a gente que le cree. Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores. 10 veces mejores. Cuando nosotros somos creyentes, aunque nuestra enseñanza no tiene nada que ver con las cosas que aplican al mundo, en toda ciencia Dios nos da sabiduría. Todos los que nos ponemos o emprendemos, Dios nos da sabiduría para hacerlo, para lograrlo, para alcanzarlo. ¿Cuándo no lo podemos alcanzar? ¿Cuándo no lo podemos lograr? Cuando no tenemos fe. Porque Dios es poderoso para hacerlo y lo hace. Ellos eran 10 veces mejores. ¿Por qué eran 10 veces mejores? Porque ellos entendieron lo que Juan dice en Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 4, Juan dice de la siguiente manera, en el versículo 4, Juan dice, mira, hijitos, ustedes sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Mayor es quién? ¿Mayor es quién? El que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor. Cristo es el más grande. Cristo es el Altísimo. Y si nosotros estamos con Cristo, Pablo escribe en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque el poder es de Cristo. El poder es de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto es algo que el creyente tiene que saber. No para decir, bueno, en todo lo que yo hago, no. Tú tienes que saber que tus obras tienen que hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Porque tú no puedes llegar y hacer cualquier cosa y Dios está conmigo. No. Tus obras tienen que ser como Dios pide que sean. Para que el poder de Dios obre en ti. Y qué bendición es. Daniel se sometió, sí, Daniel estaba allí sometido. Estaba ahí, él no estaba diciendo, no, estos son paganos. No, Daniel estaba sometido allí, pero decía, no, yo no me voy a contaminar con eso. No, Señor. No, Señor. Y pidió que no se le obligase a contaminarse. Buscó una vida íntegra para agradar al Señor. ¿Y sabes qué? 10 veces mejores, dicen los caldeos. Ellos los consultaron y los caldeos vieron, mira, 10 veces mejores que todos aquellos que le hemos consultado. Y le preguntamos a esto y mira aquello lo que responden. Uy, ellos tienen algo especial. Bueno, Dios les había dado sabiduría, la cual Santiago dice que nosotros la pidamos a Dios si no tenemos sabiduría. Porque a veces nos toca hablar con hermanitos que cuando hablamos con ellos, no tienen nada de sabiduría. ¿Por qué? Andan como que si el que estuviera con ellos no fuera Cristo. El que está con nosotros es Cristo. Y usted tiene que ir con la confianza de que Cristo es el que está con usted. Y esta es la diferencia. Porque si usted no va con esa confianza es porque, ojo, no es que Cristo no esté, sino que usted no sabe que Cristo está por usted. Y aquí está el detalle. Porque si usted no sabe que Cristo está por usted, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muy probablemente Cristo no obre porque usted no confía en que Él va por usted. Porque esto es la fe. Esto es la fe. Ellos sabían que cuando fueran a predicar muchas cosas se esperaban. Pero ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Y esta es la diferencia.
Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, cuando fui en mi segunda defensa, todos me dejaron solo, pero el Señor estuvo allí conmigo y me dio fuerzas. Aleluya. Él sabía que Cristo estaba allí con él. Y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos hace distintos. Por eso el poder de Dios se manifestaba con Pablo. Por su fe. Porque él creía. Dios conoce a los que son suyos. O sea, Dios conoce a los que le creen. Dios sabe quién le cree. Cuando la predicación sale, Dios sabe quién le cree. Dios lo sabe. Por eso algunos no alcanzarán cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no le creen. Y para usted alcanzar con Cristo, usted tiene que tener fe. Usted tiene que saber. Él no le dijo por casualidad: mira, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, Él se los dijo para que ellos entendieran que debían de ir. Porque si leemos el texto, vamos a leerlo para que vayamos con la lectura. Mateo 28. Este texto lo hemos leído varias veces en las últimas prédicas. Sí, veamos esto. Versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se le acercó y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Por consiguiente, ¿a qué? A que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Sí, hay algunos, sí, yo he leído este texto muchas veces, pero ¿por qué el poder de Dios no va a tu vida? ¿Por qué eres alguien sin poder de Dios? ¿Por qué? Debería ser alguien en cual el Espíritu Santo se manifestase, en cual el Espíritu Santo se moviera con poder. Debería serlo. Porque si tú sabes que Jesús tiene todo el poder y tú lo crees, créelo. Créelo. Nosotros también vivimos por el poder. Eso es lo que Pablo dice. Porque si usted lee allí, en el versículo 4 dice Pablo, 2 Corintios 13, 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y con Él cuando vayamos al cielo. Bueno, usted lo cree así, yo no lo creo así, yo lo creo como Pablo lo está enseñando. Amén. ¿Cómo lo está enseñando Pablo? Si nos devolvemos, Pablo dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. O sea, que si nosotros viviremos con Él, es de esa manera. Cristo hablaba en Él. Cristo hoy habla en mí. Aleluya, yo lo creo. ¿Qué cree usted? Eso se le deja a usted. La fe viene por el oír es la palabra de Dios. Allí Dios es que despierta nuestra fe. Allí es que el Señor nos aviva y nos llena de lo que Él dice. Él te dice, el mundo dice esto. Bueno, déjalo que lo digan. Yo digo esto, dice el Señor. Yo digo esto. Porque este capítulo que usted lee de Primera de Juan 4, donde dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Juan viene hablando de que probemos los espíritus a ver si son de Dios. Porque hay espíritus de anticristo y está el espíritu de Dios. Y el espíritu del anticristo es el que está en el mundo. Eso es lo que Juan viene enseñando. El espíritu que opera en el mundo, el espíritu del anticristo. Pero el espíritu de Dios es el que opera en nosotros. Por eso Juan dice que nosotros somos de Dios, en el 6. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error, el espíritu de anticristo, el mundo. Que no oye al creyente, que tiene el espíritu de verdad, el espíritu verdadero. Entonces, muchas veces venimos al Señor y nos acercamos y ahí está la disposición nuestra. Ojo, por la fe, por la fe. Esto es para el que cree,
porque yo a veces veo con tristeza a algunos que se expresan de esta manera: ay, pero Dios no me da sabiduría como el hermano, como la hermana. El que piensa así eres tú, y no te la da porque no estás leyendo la palabra, porque dice: el que está a falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Dios no es aquel que no nos da las cosas, no, el que pide, Jesús dijo, el que pide se le da, el que busca halla, el que llama se le abre. Jesús no, ¿qué enseñó Jesús? No, a algunos no, esto es a los de fe, el que pide con fe, porque si usted pide sin fe, Santiago lo está diciendo, pero el que pida con fe, pida con fe, Santiago 1, donde leímos ahorita. Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, la gloria sea para Él siempre. O sea, hermano, no pienses tú que vas a venir a la iglesia, a acercarte a Cristo de una manera como quien no quiere la cosa. No vas a recibir nada del Señor, nada, absolutamente nada. Vas a seguir siendo como lo que eras antes de acercarte al Señor. Tu vida va a cambiar cuando tu fe cambie, cuando tu manera de recibir lo que Dios dice cambie. Dios es un Dios de poder. Dios no es un Dios que está ahí en el cielo y dice: ay, no, pero es que el diablo se levantó. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo para Dios? Cuando Jesús estaba, ¿cuándo usted vio que el diablo se le levantaba? ¿Cuándo? A Jesucristo no lo crucifica el diablo, a Jesucristo lo crucifica la gente. Y no lo hace porque Él no podía, porque Él dijo: no, si yo puedo pedir 10 legiones de ángeles en un momentico, pero ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Porque era el consejo de Él mismo, era lo que Él había preparado. Le dijo a sus discípulos: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, porque tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Eso fue lo que enseñó Jesús, eso es lo que nosotros hemos de predicar. O sea, el diablo no tiene poder, no tiene poder. ¿Delante de quién? Delante de Cristo Jesús, porque Cristo es todopoderoso. Cuando Jesús, usted ve su ministerio, los demonios se le hincaban. Los demonios se le hincaban. Cuando Él llegaba a un lugar, empezaban a manifestarse todos los demonios. Algunos dirían: ay, este tiene algo malo, porque mira, los demonios se manifiestan. No. Empezaban a inquietarse y a desesperarse y le decían: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque su sola presencia los hacía sentir temor. Ese es el Dios a quien nosotros predicamos, el cual Pablo le dijo a la gente de Atenas: mira, ese que ustedes dicen allí, el Dios no conocido, ese es el que yo vengo a predicarles, ese es el que yo vengo a anunciar, un Cristo poderoso, un Dios que es poderoso, y el creyente lo sabe. Por eso Pablo dice: aunque nosotros a veces vivimos en debilidad, bueno, vienen situaciones, pero viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Cuántos viven con Cristo? Bueno, muéstramelo con tus obras, muéstramelo con lo que hablas y con lo que Dios hace en tu vida, y yo veré si Cristo vive contigo. Y estas son las situaciones. En Pablo tú no veías grandes riquezas, tú no veías, pero Pablo cuando hablaba se derramaba la sabiduría de Dios. Él lo decía: aunque yo soy tosco en la palabra. O sea, Pablo dice: bueno, yo hablo y a veces hablo golpeado, pero no lo soy en el poder, no lo soy en la sabiduría, no lo soy en el conocimiento. Por todo y para todo se lo hemos demostrado. Qué tremendo lo que habla Pablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Jesús usted no veía mostrando su poder, haciendo milagros, no, lo mostraba con lo que hablaba. Nadie podía refutarlo. Allí se manifiesta el poder de Dios. Esta es nuestra herencia, la palabra.
la palabra, donde se manifiesta el poder de Dios. Pero ese poder que cambia las vidas, que toca los corazones, ojo, los que creen. Porque Pablo a algunos predicaba y le caían a piedra. A algunos les predicaba y los querían matar después. A algunos lo estaban acechando, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Pero Dios nos llamó a nosotros a vivir con su poder. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 6. Mira esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, o sea, harás que nosotros reinemos sobre todas las naciones en este tiempo, porque ellos eran los de Israel. Y él le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre dejó en su sola potestad, pero recibiréis poder. O sea, ustedes lo que quieren es poder para reinar. Bueno, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y reinarán. Juan lo dice de esta manera. Juan lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice Juan: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un reino de sacerdotes. Amén. ¿Quién nos hizo un reino de sacerdotes? Jesucristo. Aquel que dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes y haré morada con ustedes. Aleluya. Aleluya. Aquel que nos dio el poder para vivir una vida agradable delante de Él, aquel que nos dio el poder para que nosotros andemos delante de Él todos los días que Él nos permite estar en este mundo. Al sea la gloria, al sea la gloria. Por eso Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Él sabía de qué Dios estaba hablando, él lo sabía. Él duró prisionero allí en Egipto. Él duró allí en Egipto prisionero un tiempo, allí haciendo ladrillos de paja y con la paja, trabajando ahí, de esclavos. Pero vino el Señor y levantó a Moisés y lo sacó con brazo extendido, haciendo señales y prodigios. Le demostró su poder a ese faraón que decía: yo no sé quién es ese Señor y no dejaré de ir a Israel. Bueno, él llegó a saber quién es ese Señor y tuvo que dejar ir a Israel. Aleluya, aleluya, porque ese que él decía, ese Señor, no es ese Señor, es el Señor, porque Jesús es el Señor. Y esta es la diferencia. Allí está el poder de Dios, el poder que Dios nos da para que demos testimonio y hablemos de Él como debemos. ¿Cómo debemos? Porque Pablo habla a los Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, Pablo habla en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, porque por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. En cadenas. Imagínate lo largo de esa cadena que Pablo nos hablaba desde aquel tiempo a nosotros que estamos hoy acá. Qué tremendo el apóstol Pablo. Y decía
Oren por mí para que Dios me dé palabra y yo pueda hablar como debo, dar testimonio de esa verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermano, no es un libro. Como hay gente que piensa, ay, sí, yo también soy cristiano, pero bueno, pasó eso. No, Señor, el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿De dónde vienen estas palabras? Estas palabras vienen del profeta Habacuc. Habacuc es el que declara estas palabras que hoy Pablo recita trazando Habacuc. Y estas palabras de Habacuc finalizan en el capítulo 3 y Habacuc dice, Él en mis alturas me hace andar. Aleluya. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Tan poderoso que estos hombres hablaban cosas y sucedían al tiempo. Y venía, esto es lo poderoso de Dios. Que predicamos y hablamos de cosas que suceden. Ese es el poder de Dios. Porque Él dice, ¿quién declarará lo que ha de venir? Sino yo, el Señor. ¿Quién declarará lo postrero? Sino yo, el Señor. Es tremendo, porque es su poder en medio de nosotros. Pero a veces no queremos andar así. A veces no queremos esto. ¿Por qué? Porque nos acercamos al Señor no para vivir una vida como Él quiere que la vivamos, sino que nos acercamos a seguir la corriente. Entonces, si todo el mundo lo hace así, yo lo hago así. Bueno, si usted vive una vida como todo el mundo la vive, vea el resultado. No hay que ser muy inteligente para ver lo que está a la vista. ¿Ah? Mira este paraíso llamado tierra que Dios nos dio, mira cómo está. Mira cómo está. Gente gritando y viendo en favor de hombres que lo que hacen es oprimirlos. Gente subyugados toda una vida por causa de la muerte. Entonces, esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Hay algo más grande que Dios ha preparado. Pero usted coge. Creerle a Jesús o creerle al mundo. Usted coge. Porque aunque nosotros estamos en el mundo, no vivimos según el mundo. Nosotros como creyentes no vivimos según el mundo. Porque los malos tiempos están abrazando al mundo. Y los seguirán abrazando porque el fin viene. Pero sobre nosotros, dice el Señor, amanecerá, saldrá la luz. Sobre nosotros. Sobre nosotros. Era como ahí en Egipto, mientras el ganado de los egipcios estaba cayendo muerto, el ganado de Israel estaba brincando, estaba pastando. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Israel. Y esta es la diferencia. Si usted es el cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo está con usted porque es su cabeza. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, un cuerpo. Hay un misterio de la iglesia y Cristo. Si nosotros somos su esposa, somos su iglesia. ¿Y sabe cuál es ese misterio? Que el hombre y la mujer se unieron y fueron uno. Cristo se une con nosotros y somos uno con Él. Aleluya. Al sea la gloria. Por eso tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Por quién? Por Cristo. Entramos es por Cristo, no nosotros. Si fuésemos nosotros, Dios nos saca. No, ustedes están destituidos. Pero entramos con Cristo. Cristo nos mete. Dios nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si no, no vamos a lugares celestiales. Por muchas obras buenas que usted pueda hacer, no se logrará jamás. Solo Cristo pudo haberlo hecho. Por eso Él murió, por eso Él vino. No vino porque, oye, quiero disfrutar. No. Eso no es lo que dice la palabra. No, Él dice que Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Para eso Él participó de carne y sangre. Si no, Él no participa de carne y sangre.
¿Quién puede estar interesado en participar de esto? Cuando conocemos las grandezas de Dios, cuando sabemos que hay algo tan grande y excelso, ¿quién quiere participar de esto? Pablo cuando conoció esto, dice, quiero partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque ya conocía y sabía todo lo que Dios tenía para él. Aleluya. ¿Quién quiere? El que no conoce a Dios todavía. Se deleita en estas cosas y se deleita esperando en estas cosas. No, espera en Cristo. Espera en Jesús. Y pida a Dios poder para vivir como Él quiere que usted viva. Derramando su gracia y su poder. Así es que funciona. Porque Dios quiere obrar. Pero Dios obra por medio de su cuerpo. Porque Cristo tiene su cuerpo por el cual obra. Esta cabeza aquí gobierna todo este cuerpo. Y las acciones las ejecutan no el miembro, sino la cabeza. Ese es el misterio de Cristo y su iglesia. Pero para esto, hacer lo que ella dice, tiene que estar sometido a esto. ¿Se ve? Pero cuando esto, ejemplo, hay que hay personas que le pierden la circulación en un miembro y se le seca. Entonces ya, aunque la cabeza de órdenes, yo he escuchado testimonios de personas que han perdido piernas y sienten todavía aquí en la cabeza su dedo gordo que le pica. Impresionante, pero ya no lo tiene. Uno dice, qué cosa tan impresionante. Pero no puede operar, igual que se le seca la mano, la cabeza puede tener el sentido de esa mano, pero la mano ahí no la puede mover, porque está totalmente ajena a la cabeza. Nosotros no debemos de vivir ajenos a Cristo. Nosotros tenemos que vivir con Cristo. Porque Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Vamos a leer el Romanos 8 para ver quiénes son los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice Pablo. Romanos 8. Leo textualmente, en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. O sea, ¿quién es el que está en la carne? El que anda de acuerdo a la carne. ¿Y quién es el que no anda conforme a la carne? El que anda de acuerdo al Espíritu. Amén. Aleluya. ¿De acuerdo a quién? A aquel que fue vindicado en el Espíritu. A aquel que es el Espíritu, el Padre de los Espíritus. Aquel que gobierna en espíritu y en verdad. A Jesús. Si usted anda de acuerdo a Jesús, ¡ay, aleluya! No hay ninguna condenación para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Él. Dios le dio el poder de estar en Él y usted está aprovechando ese poder. Porque este es el detalle, tener a la disposición algo y no tomarlo. No tomarlo. Es como el cuento del hombre aquel que lo invitan en el barco y va y hay toda una excursión. Y él tenía un boleto que le dieron y él pensó que el boleto solamente le daba a él entrada al barco. Y entonces no comió nada y no participó de ninguno de los refrigerios que habían en el barco. Y cuando se va al final, uno de los que estaba allí sirviendo le dice que porque él que lo vio, está enfermo o algo. No, que yo no tenía para comprar eso. Y él le dijo, no, lee tu boleto atrás. Y atrás decía, todo gratis. O sea que él podía consumir todo lo que estaba allí, pero no lo consumió. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Ojo, tú no sabes que Jesucristo tiene todo el poder y te está diciendo, anda, porque yo ahora soy todopoderoso. Y esto es tremendo. Porque cuando ellos veían a Jesús, que Jesús decía, anda, tus pecados te son perdonados. Ellos decían, ¿quién es este? Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Este poder lo dio ¿quién? Este poder se lo dio Dios a los hombres. ¿Cómo Dios le dio al hombre este poder? En ese momento solamente lo tenía Jesús. Solamente Jesús.
Pero en este momento ahora lo tenemos nosotros. No de decir literalmente como Jesús, porque también tenemos que saber que no somos Jesús. Te perdono los pecados, no, pero sí predicarle a las personas el evangelio para que sus pecados les sean perdonados. Porque Él le dijo a ellos, a los que a ustedes les retuvieran los pecados, les serán retenidos. Aleluya. Hay un poder para la iglesia. Hay un poder para la iglesia. Para la iglesia que cree, que cree. Porque si usted no cree, ¿qué poder va a tener? Porque sin fe es imposible. Y salta a la luz esta palabra imposible, que Jesús no nos las predicó. Jesús nos dijo, para el que cree todo es posible. Aleluya. Porque Jesús no iba a venir a predicarnos, no, yo quiero hablarles de algo para que ustedes se esfuercen, de la incredulidad. No, Jesús no iba a predicar eso. Jesús vino a predicar la fe. Por eso habló que todo era posible. Pero dice el apóstol a los hebreos que sin fe es imposible. Sin fe hay imposibilidades. Sí, muchas. Muchas. Y la imposibilidad más grande es que no puedes agradar a Dios sin fe. O sea, necesitas fe. Necesitas creer. ¿Creer a qué? A esta palabra que te dice que Jesús te dio poder. ¿Pero dónde Jesús te da poder? Bueno, en la fe. En la fe. Porque algunos piensan, no, Jesús me dio a mí poder en el Espíritu Santo. No, no. El Espíritu Santo es poderoso, pero Él obra en el creyente. ¿Se ve? El Espíritu Santo es poderoso, pero Él opera en el creyente. Por eso Pablo decía, más Cristo vive en mí. En otra ocasión dice, el poder de Dios que actúa poderosamente en mí. O sea, actuaba en Él. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe. Porque cuando usted cree, el poder de Dios está a su disposición. Por esa fe. Tan sencillo. Usted ve personas que nunca llegan a hablar en lengua. ¿Y por qué? Porque no creen que eso sea posible. Y más cuando hay malos mensajeros que empiezan a predicar en el mensaje algo que nunca se les ha dicho, que no es para todos. No, es para todo el que cree. Jesús dijo, en mi nombre. ¿Pero en mi nombre quiénes? Y el que cree en mi nombre. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Estoy retomando varios textos que se han hablado últimamente. Marcos 16. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán las señales? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya, vamos a dejarlo hasta allí. A los que creen, no a cualquiera, a los que creen. O sea, que ese poder está a la disposición de usted, sí, pero si usted lo cree. Porque hay personas que no, pero es que a mí yo he tratado. Una vez por tacto, no se lo dice tan claramente, pero a algunos uno sí se lo dice claramente. Es porque usted no cree, tan sencillo. Por eso no habla en lenguas, porque usted no cree. Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché de esto, para mí también, empecé a pedirle al Señor lenguas. Y al que pide, adivina qué, Jesús dijo que se le da. Y esto es un detalle de fe, hermano, porque en mi corazón era esto, si yo pido, Él dijo que daba, yo voy a pedir. Si en su corazón hay de repente un pensamiento que le dice, no, pero a lo mejor no es para ti, y usted lo cree, ya ahí no hay fe. Pero si usted puede agarrar ese pensamiento y lo lleva a la obediencia a Cristo, que es su alma espiritual que Dios le ha dado, y en Cristo dice, para el que cree todo es posible, usted va a hablar en lenguas. Aleluya. Al sea la gloria. Porque así es que funciona. No funciona de otra manera. Ah, pero hay la lucha, hay las cosas que se oponen, sí, porque el diablo no te la va a dejar fácil. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No tiene poder contra nosotros, porque el que soy de Cristo dice que Jesús lo guarda, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No lo puede tocar. No nos puede tocar. Por eso usted ve esas personas que hacen brujería y todas esas. Que hagan lo que hagan, eso no tiene poder contra el creyente. Porque
qué? Porque Dios dice, tiene ojo y no ven, no tienen poder ni para hacer bien ni mal. Eso lo dice Dios, no yo. Ah, ojo, ahora Dios me lo dice a mí, yo lo creo porque yo soy creyente. Eso es para mí. ¿Se ve? Es para usted si usted lo cree. No tiene por qué andar atemorizado. Por eso mira, la palabra se da para que nosotros nos levantemos en fe. Pablo escribe a Timoteo, mira, y en segunda de Timoteo, Pablo está exhortando a Timoteo porque Timoteo estaba en una situación que está apagado. Y Pablo le dice en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a quedarnos acá, que es lo que estamos hablando. Espíritu de poder nos ha dado Dios. Espíritu de poder. Entonces Timoteo estaba en situación, estaba apagado, quién sabe por qué circunstancia estaba pasando Timoteo. No nos lo dice Pablo. Pero sí se ve que él estaba diciendo, anímate, aviva, porque estaba apagado. Y le está diciendo que Dios le dio un espíritu de poder, de poder. ¿Por qué hay gente que no accede a esto? Hermano, no por el pastor, porque no le creen a Dios. No le cree a Dios. Tan sencillo como eso. Como Abraham le dijo al rico. Abraham le dijo, mira, si se levantara Moisés o mira, ni que se levantara quien se levanta, ahí tienen a los que predican. Si no le cree a ellos, no le va a creer ni que se levante nadie. Si usted le puede predicar el evangelio, mira, Jesús le habló a mucha gente y no le creían. Jesús, hermano, Jesús le habló a mucha gente y no le creían. Lo crucificaron, lo mataron, porque no le creyeron. No le creyeron. En Juan 8 le está diciendo a uno, ¿por qué mi palabra no entra en ustedes? No entra en ustedes. Hay gente que la palabra no le entra. Y si la palabra no te entra, Santiago dice en su capítulo 1, recibí con mansedumbre esa palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Porque esta palabra que predicamos es la palabra que salva. Es la simiente incorruptible que nos hace renacer para una vida delante de Dios, para ser un templo santo en el Señor. Es la palabra. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otra forma. Dios no escogió otra forma. Es esta, la forma de Dios. Y si usted es creyente, usted dice, yo amo esta forma, yo quiero esta forma. Tan sencillo. Para usted no es testimonio que un creyente en cualquier otro lugar le creyó por algo a Dios. Entonces, eso que usted ve que él le creyó, usted dice, eso sí es para mí. No. Para usted, bueno, gloria a Dios, un testimonio digno de imitar si es de fe. Pero para usted es un testimonio todo lo que dice la Biblia. El apóstol de los Hebreos dice que algunos sin saber los hospedaron ángeles. Yo lo creo. Que muchas veces habrá que Dios envíe ángeles alrededor de uno. Y hablan hasta con uno y ni siquiera uno lo sepa. Si para usted eso es un cuento, tampoco así. Ese es usted, hermano. Ese es su pensamiento, pero no el mío. ¿Y sabe por qué no el mío? Porque soy alguien de fe y así espero que piense todo creyente, porque esa es la fe. La fe es lo que nos hace creer a lo que la palabra dice. Tan sencillo como eso. Es la fe. Porque por fe muchos apagaron fuego. Por fe otros escaparon. Por fe unos destruyeron ejércitos enteros. Por la fe. Es así. Ve a Gedeón lo que hizo por la fe. Impresionante. Poco hablan de Gedeón. Tremendo hombre de fe. Mira lo que hizo con su fe. Impresionante. El mundo creó su cuento alrededor de Gedeón, pero eso no funciona así. Por muy corpudo y con muchas espadas, no pueden destruir un ejército así, solamente con el poder de Dios.
Así de sencillo. Y cuando vemos la historia de Gedeón, Dios fue el que lo redujo a 300. ¿Para qué? Y Dios se lo dijo a Gedeón, para que no digan que lo hicieron ustedes, para que no confíen en ustedes. Dale la gloria a Él, porque es Él. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para el que cree, pero es poder de Dios, no tuyo, de Dios, para el que cree. Es así. Por eso Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu, y a algunos les cuesta entender esto, porque es la espada que el Espíritu utiliza, pero para pelear en ti, para pelear contigo, para batallar contigo, la palabra. Por eso es que cuando tú hablas la palabra, los mismos infiernos tiemblan por la palabra, porque es la palabra de Dios, no es nuestra, es de Dios. Pero ¿sabes qué? Él nos las dio a nosotros como una herencia para que nosotros podamos hablarla. Porque dice Isaías 54 que esta es la herencia de los siervos del Señor. Es tremendo esto. Herencia nuestra. Dios nos los ha dado a nosotros, porque creemos en ella, creemos. Pero al malo, dijo Dios, Salmo 50, tú que tienes que hablar mi palabra, que tienes tú que estar poniendo mis palabras en tu boca, al malo, al que no le cree, al que no cree en Él. Por eso que usted ve personas que se ponen en sus casas con el Salmo 91 y la Biblia abierta y piensan que eso les va a proteger. No, porque no creen a la palabra. Lo que te va a proteger a ti es Dios, pero Dios protege a aquel que le cree. Dios está por el que le cree. No pienses atribuir que Dios está contigo porque Él hace llover sobre justos e injustos. No, Dios está con el que le cree. Dios derrama su poder al que le cree. Porque dice en Egipto que Dios le dijo a Moisés, yo haré diferencia, yo haré entender que yo hago diferencia entre Egipto e Israel. Dios hace diferencia entre el creyente y el incrédulo. Dios es Dios de creyente, no de incrédulo. Dios hizo el mundo para que lo disfrutase el creyente, no el incrédulo. Hay incrédulos y creyentes en el mundo, pero el que realmente disfruta el mundo es el creyente. Es tremendo. ¿Por qué? Dice el predicador, porque esto también es don de Dios. Que el hombre coma y disfrute de todo aquello es un don de Dios. Aleluya. Dios nos regala a nosotros eso, por creerle, por creerle. Créele a Dios que te ha dado poder, pero en Jesucristo, en su palabra. Ahí está el poder de Dios, ahí está Él. Pero si te vas y te olvidas de eso, pero si andas y no recuerdas eso no es fe. Porque si te vas y te olvidas de cómo eras, hay un problema, no has retenido. Pero el que mira atentamente en la ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, este perseverará y será prosperado en lo que hace. Eso lo dice Santiago. Será prosperado. ¿Por qué? Porque realmente no es olvidadizo. Sabe que allí está el poder de Dios. Y aquí está el poder de Dios, hermano, a nuestra disposición. A la disposición del creyente, a todo aquel que le crea, eso sí. Porque Jesucristo murió por todo el mundo, pero se salvarán los que le crean. No lo estoy diciendo yo, es la palabra que hace molestar, sí, al incrédulo. Porque el incrédulo dice, este se agarra a Dios para él. No, yo predico el Evangelio. Yo predico, y si no, pruébeme. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Todo lo podemos por ella. Por ella todo lo podemos, porque no hay nada que pueda refutar, porque aquí está. Aquí está. Esta es nuestra defensa. Algunos menosprecian, no le dan valor a estas cosas. Nosotros los creyentes sí, le damos valor. Esto para nosotros es un tesoro, porque es lo que Dios hizo. Es lo que Dios hizo. Dios no salió al comienzo del mundo a demostrar una magnificencia y un poder ahí para que todo el mundo se asombrara, ¿no? Dice la Escritura, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz.
Y eso es lo que nosotros conocemos hoy como la palabra, el logos de Dios, el pensamiento de Dios hecho hombre. Tremendo. Así Dios. Y dice Pedro que Él sostiene el mundo con la palabra de su poder, con esa palabra que sale de su boca. Él sostiene el mundo. Es tan humilde nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que el mundo pide señales, busca ver grandes cosas. Entonces Él puso todo acá en su palabra, para que el humilde lo busque, para aquel que no menosprecia lo que Él dice, lo busque. Y esta es la bendición del creyente. Por eso el creyente, la palabra es preciosa. Salmo 119, no me cansaré de decir el salmo de la palabra. De aquellos que aman la palabra, de aquellos que aman los testimonios, de aquellos que oran porque Dios los ayude a estar en sus testimonios, porque Dios anche delante de ellos sus testimonios, para ellos andar y caminar según lo que Dios dice. Porque esta es la finalidad, hermano, este es el producto de esta creación. Dice en el Salmo 37 donde leímos que el impío pronto será talado. Tú buscarás al que hace mal y llegará un momento que tú buscarás su lugar y no lo hallarás. No hay ni siquiera lugar de él. ¿Por qué? Porque Dios lo ha talado, Dios lo ha cortado. ¿Por qué? Porque no le creyó a él. ¿A quién? Al amo, al dueño, al hacedor, al creador. Porque esto se trata es de esto, hermano. ¿De qué se trata establecer la justicia? Ay, establecer que la justicia de nosotros, ay, que nos vaya bien y que no me diga feo. Y eso no es la justicia que nosotros establecemos. Nosotros establecemos lo que es justo. Y lo primero en la justicia es reconocer que Dios es Dios. Reconocer que esto es de Él. De que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo. Por Él. Por medio de Él y para Él. Tan sencillo. O sea, si usted cree, si usted es creyente y usted sabe que Dios lo hizo para Él, actúe como tal. Actúe como tal. Dios lo hizo para Él. Como dice Pablo a los filipenses, todos se preocupan por lo que no es de Cristo. Buscan lo suyo propio, pero Timoteo lo que es de Cristo. Busquemos nosotros lo que es de Dios. Preocupémonos por lo que es de Dios. Y así nos daremos cuenta de que estamos cumpliendo nuestro propósito para Él. Al sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por habernos permitido compartirla en este día, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.